Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Salmo número 14. Salmo número 14. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consuelo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Una de las características principales de nuestro tiempo es el ateísmo. El ateísmo. Se puede decir que el ateísmo es la ideología oficial en nuestros países occidentales de Europa y de América. Y es cierto que no vamos a verlo así, ¿no? Escrito, no se presenta así, no se dice así. Ningún país se hace llamar, por ejemplo, la República Atea, ya sea, no sé, de España, de Francia o de cualquier otro país. Y tampoco esto se pone por escrito, por ejemplo, en la Constitución. En la Constitución no se dice la religión oficial del país es el ateísmo, o la ideología oficial del país es el ateísmo. Pero lo cierto es que tampoco hace falta. Tampoco hace falta, porque las sociedades están basadas en todos los órdenes, y esto también hasta en el plano también político, sobre el principio de la negación de Dios. Es decir, de afirmar, ya sea explícitamente o por los hechos, que Dios no existe. Y si existe, pues a nosotros no nos importa. Entonces, esto es lo que rige hoy en día en nuestras sociedades. Ateos siempre los ha habido, ¿verdad? Esto es algo que siempre, a lo largo de la historia, los ha habido. Lo que es nuevo es que ahora ellos dominan. Esto es lo nuevo. Entonces, esto es lo también que llama la atención, porque lo hacen en sociedades que, al menos sobre el papel, pues todavía siguen siendo unas sociedades, entre comillas, cristianas, ¿no? Hay un porcentaje, pues, de 60%, 70%, 80% de personas que se dicen, entre comillas, cristianos, ¿verdad?, en nuestros países. Y sin embargo, pues el ateísmo ha llegado a dirigir nuestras sociedades. Y bien, también otra de las cosas que son nuevas en cuanto al ateísmo es que son, bueno, muy beligerantes, son muy militantes, bueno, aunque esto también siempre ha sido así. Por ejemplo, los movimientos y partidos de izquierdas siempre hacían gala del ateísmo, ¿verdad? Pero ahora hasta casi, se presenta como casi una religión, algo de liberación, ¿verdad? Hay pues científicos conocidos como Richard Dawkins, ¿no?, en el Reino Unido, que hacen pues prácticamente no solamente apologías, sino a veces dicen que es la evangelización, están proclamando las buenas nuevas del ateísmo, y así de esta manera pues hacen manifestaciones a favor del ateísmo, o hacen también campañas publicitarias, ponen carteles en las calles o en los medios de comunicación, ¿verdad?, o o también en el metro o en los autobuses,
pues hablando de las maravillas del ateísmo. Entonces, bien, si nos preguntamos por qué esto ha sido así, este predominio, pues hemos de al final reconocer que buena parte es debido a nosotros, a los cristianos, a todos aquellos que en general pues los decimos cristianos, ¿no? Porque si un 70%, 80% de gente que se confiesa cristiana y no da eso para que, no da para más, para que el ateísmo sea la religión oficial, pues entonces algo tiene que ir mal. Esto significa que los cristianos hemos estado reculando continuamente. Hemos estado cediendo terreno continuamente. Nos hemos dejado impresionar por sus afirmaciones, ¿verdad? No tanto por razones o argumentos, sino por el uso, ¿verdad?, de la retórica, por el uso del lenguaje de una manera pues bonita y digamos convincente, hasta amoldarnos a lo que ellos nos han concedido. Un pequeño rinconcito, quédate ahí en el rincón, ¿no? Y no hables mucho, no levantes mucho la voz, ¿no? Y nosotros pues nos hemos quedado, nos hemos amoldado a este rincón que nos han graciosamente concedido. Entonces, bien, nos permiten serlo, ¿verdad?, a título individual, pero que no vayamos más allá, porque si no vamos a molestar. Entonces, la verdad es que hemos de perder los complejos, ¿verdad?, frente al ateísmo. Hemos de proclamar claramente la palabra de Dios a los cuatro vientos, a todas las naciones de la tierra. Hemos de predicar el Evangelio, hemos de predicar la palabra del Señor, porque Cristo así nos lo ha mandado, y entre ello también puedes decir lo que la palabra de Dios dice acerca del ateísmo, porque la palabra de Dios también habla de él. Y aquí lo tenemos aquí presentado en este versículo, la afirmación, ¿no? La afirmación principal del ateísmo, ¿cuál es? Negar que Dios existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este salmo, por lo tanto, nos está hablando del ateísmo. ¿Y qué nos dice de él? Pues principalmente nos está diciendo que es una necedad. O también podríamos decir que es una locura. El ateísmo es una necedad, es una locura. Si buscáramos nosotros en la Biblia un ejemplo de esto, la palabra necedad en hebreo es Nabal. No sé si nos suena la palabra Nabal, el marido de Abigail en el Antiguo Testamento, ahora que después sería mujer de David, ¿verdad? Pues le dijo Abigail a David, como tiene su nombre Nabal, así es él. Él es necio, él es loco. Entonces, ¿cómo era Nabal? Era una persona pues arrogante, era una persona prepotente, era una persona también egoísta, era una persona que se estaba entregada a los placeres, que no se preocupaba por las necesidades de los demás. Entonces tenemos aquí el ejemplo uno de los ejemplos por excelencia en la palabra de lo que es el necio en la Biblia, o del que tanto habla también el necio en el libro de los Proverbios. Pues bien, ¿cuál es esta descripción que este salmo hace del ateísmo? ¿Por qué este salmo ya de entrada da este veredicto que dice que es una locura, una necedad? Pues vamos a ver lo que nos dice este salmo, vamos a pasar en revista las razones que él nos da para que comprendamos por qué es comprendamos mejor por qué es una locura, es una necedad. Hay tres breves y simples razones que nos encontramos en este texto. La primera es porque el ateísmo corrompe a la gente. Es una perversión, es decir, las echa a perder. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Vemos esta palabra, se han corrompido. Es la misma que nos encontramos en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Cuando dice que
que toda carne había corrompido su camino delante del Señor y que todo designio, todo pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí en el Salmo 14 vemos, lo dice en el versículo 1, lo vuelvo a decir en el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. La idea de corromperse es la idea de podrirse, ¿verdad? Y la idea de podrirse, algo se pudre, es algo que antes estaba sano, antes estaba en condiciones, ¿verdad? Ser comido, ¿no? Si es comida, o cualquier otra cosa. Entonces, el hombre se corrompe también. Y bien, esto nos hace pensar que el hombre fue creado, pues bueno por el Señor. El hombre fue creado, por lo tanto, justo. El hombre fue creado santo por el Señor, por la mano del Señor. En Edén, cuando estaba, pues lo creó el Señor inocente, pensemos, ¿no? Él no había conocido el mal por experiencia. Él tenía una continua comunión con el Señor. Estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Entonces vemos que ellos no habían conocido el mal por propia experiencia. Eso pues sería lo que ellos conocerían al pecar. Al pecar ellos conocerían por propia experiencia lo que es el mal, pero no antes del pecado. Entonces pecaron, ¿y qué pasó? Pues entonces que en ese mismo momento se cumplió lo que dijo el Señor, lo que el Señor les advirtió. El día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Y murieron espiritualmente. En ese mismo momento dice que les fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Y se ataron entonces unas ramas para cubrirse, para esconderse unos de otros. Ellos, por lo tanto, ya no estaban en esa misma inocencia en la que habían sido creados. Y también pues se separaron del Señor y perdieron esa comunión y ese acceso que tenían siempre ante el Señor y se escondieron de Él. Entonces vemos que en ese mismo momento ellos murieron espiritualmente y después también morirían físicamente. Y bien, pues este pecado es no solamente el pecado de Adán y Eva, sino que este pecado es también el pecado que hemos recibido todos los que descendemos de ellos. Todos hemos caído en el pecado de Adán, y ese pecado también es el nuestro, y ya nada es como era antes en Edén, y hemos caído en todos los sentidos, en todos los sentidos. Por supuesto, ya no tenemos la justicia, ya no tenemos la santidad, ¿verdad? Pero también esto nos ha afectado a nuestra razón. También esto nos ha afectado en nuestro interior, en nuestras emociones. Y hay también, por lo tanto, pues problemas interiores, y hay problemas emocionales. Y también en cuanto a la voluntad. Y uno pues acaba en un vicio, sea el que sea, y ya no él puede salir por sí mismo, a no ser casi algo sobrehumano, o casi un milagro del Señor. Entonces vemos, el hombre se corrompió totalmente, la corrupción total del hombre es que afectó a todo su ser, no solamente la justicia y la santidad que se perdieron, sino también a todo lo que es su manera de ser, su intelecto, voluntad y emociones, todo su ser, todo su ser. Ahora bien, la corrupción total no significa que el hombre sea o esté absolutamente corrompido. La corrupción total no significa eso. La corrupción total es que afecta a todo el ser, no solamente a la justicia y santidad, a las cosas, digamos, espirituales, y las cosas de esta vida pues siguen intactas, sino a todo, a las cosas espirituales y a las de mi propia vida, a mi propio ser. Todo, entonces, integralmente ha quedado afectado por el pecado, ¿verdad? Pero esto no significa que estemos absolutamente corrompidos, en el sentido de que lleguemos a ser todo lo malo que podemos llegar a ser. Y gracias a Dios, eso no es frecuente. Eso no es frecuente. Son también raros, ¿no?, los que han llegado a ser todo lo malo que el hombre puede llegar a serlo. Y los que lo hacen, los que lo consiguen, pues estos ya son monstruos
Estos ya más que hombres son diablos, han perdido toda humanidad. Los hombres siempre han visto a estas personas con horror. Siempre pues entonces se ha intentado recluirlos o extirparlos de la tierra, porque son más diablos que hombres. Entonces, bueno, ¿quiénes han sido? Pues no sé, en la historia, Marqués de Sade, Hitler, Stalin, otros, ¿no? Grandes asesinos y crueles. Pero esto no es lo propio. Aunque todos hemos caído, aunque todos estamos completamente en la corrupción total, esto no significa que todos estemos absolutamente echados a perder o absolutamente podridos. Entonces el hombre guarda algo de esta bondad original, de esta primera bondad con la que el Señor nos ha creado. Esto se decía antes con la expresión de la luz natural. Pues se guarda por naturaleza algo de esta luz que el Señor nos ha dado. Entonces pues vemos, esto lo vemos en la vida de la gente, ¿no? Los niños mismos, ¿no? La inocencia de los niños. Eso pues, bueno, ellos no conocen por propia experiencia el mal o el pecado. Sí, por supuesto que nacen con él, sí que esto les afecta, ¿verdad? Tienen esa tendencia, pero no es que ellos pues sean pues, completamente pervertidos. Ellos están pues con la mente blanco, digamos impresionables, ¿no? Que se le puede dirigir a un lado o a otro. Por eso es tan importante, ¿verdad?, proteger a los niños. Porque una vez que ya cogen el mal camino, ya una vez que pierden esta inocencia, pues esto ya no se vuelve a recuperar más, ¿no? Por eso también están los frenos en la sociedad. Por eso también están los frenos en la sociedad. Y creo que todos nosotros nos hemos criado en unas sociedades en las que, bueno, pues ahora la gente diría que era más cerradas, ¿verdad? Pero también eran más inocentes en cuanto al mal. Y bueno, pues también la gente tenía, por lo tanto, más ilusiones en la vida. Hoy sí, toda la gente hace lo que le da la gana. ¿Y qué es lo que han conseguido? Pues una generación de jóvenes que lo han tenido todo, que lo han hecho todo ya con 14, 15 años, 16. Y están asqueados de la vida, por lo tanto, ¿no? Que ya no hacen nada, ni trabajan, ni estudian, porque no tiene la vida ningún sabor, ningún aliciente, lo han perdido todo en el camino, y eso que son todavía unos críos. ¿De qué les ha servido, por lo tanto? ¿De qué ha servido tanta apertura en todos los sentidos? Antes, ya digo, a nosotros esto no era así, ¿no? Los padres, pues, no dejaban a sus hijos ir por ahí, a donde les daba la gana, y que vinieran, pues, a la hora que quieran. No, aquí, a las 8 en casa, y por supuesto a las niñas, pues nada de ir con chicos a cualquier edad, no, a una cierta edad, ¿no? Y siempre ya con una cosa un poco ya para ir serio, no de esta manera, pues tonteando con unos y con otros, como es lo normal hoy día. Entonces también los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y había unas distancias, y bueno, pues lo he dicho, había pues también un interés y había también una ilusión en todo esto. Y ahora ya decimos, todo esto se ha echado a perder. Esto ya es algo del pasado, lo que el viento se llevó, ¿no? Y todo esto es, como vemos, es por la ideología del ateísmo. Esto, pues, el ateísmo, pues decía, no, mira, estas son cosas que provienen del pasado, esto está basado en la religión, todo esto son prejuicios. Esto hay que ser personas maduras y responsables, hay que ser personas pues no tan cerradas. Las religiones son pues cerrados, son gente reprimidas, ¿no? Como siempre se ha utilizado esta palabra, ¿no? Siempre hablan de la pseudopsicología del Freud, son reprimidos en todos los sentidos. Se ha visto la religión, por lo tanto, como casi de gente que está mal de la cabeza, ¿verdad? Nosotros somos los razonables, ¿verdad? Y vosotros los cristianos no sois dogmáticos, cuando ellos son también totalmente dogmáticos, y ellos también creen a pie de juntillas en sus 4 o 5 cosas, ¿verdad? Ve y diles que, pues eso, por ejemplo, que las mujeres no son iguales que los hombres. Es que es algo tan evidente, las mujeres no son iguales que los hombres, porque las mujeres por naturaleza dan a luz y se quedan también embarazadas. Los hombres no lo hacemos, somos distintos. Se les tiene que recordar, ¿verdad? Se les tiene que recordar porque no lo ven. Y bueno, y es que si nos damos cuenta en los anuncios que vemos por la calle, con las fotografías de los modelos, es que te tienes que fijar para ver si son chicos o son chicas, porque el modelo que se da es un modelo andrógino, tanto podría ser lo uno como lo otro, porque se ha querido eliminar lo que es así,
que los hombres somos hombres y las mujeres somos mujeres, ¿verdad? Pero eso para ellos es un dogma, ¿no? Y entonces, bueno, si lo dices, corres peligro. Entonces, bueno, el resultado de esto es que se ha echado a perder. La gente se echa a perder. Hemos estado leyendo, pues, en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Hemos leído esto mismo, porque nos está hablando de esto mismo. Pero en las sociedades, no la de hoy, pero en las sociedades antiguas de la antigüedad, ¿no? Roma, Grecia. Entonces, bueno, también lo mismo. ¿Por qué proviene todo esto? De gente que conoce por naturaleza que Dios existe, pero que se han hecho sabios, han querido hacerlos sabios. Dice el apóstol Pablo, y lo hemos leído, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y bien, pues esto es el pasaje por excelencia de cuando una sociedad se echa completamente a perder. Hemos visto la relación de pecados, la relación de males, así acaba el versículo, ¿verdad? Hay toda una serie, no sé si son 21 o 22 pecados, pero fijémonos también cómo el apóstol Pablo destaca en ese primer capítulo al hablar de la homosexualidad, tanto la masculina como la femenina. Porque también en aquel tiempo la homosexualidad estaba bien vista, como hoy en día. Entonces, cuando una sociedad, la homosexualidad, pues se ve no solamente bien vista, sino que si estás en contra, pues estás mirado como algo peligroso, entonces ya podemos pensar que esa sociedad ya ha llegado a su fin, ¿verdad? Ya ha llegado a su colmo. Y eso ocurría antiguamente en Grecia, en Roma. El amor de verdad, digamos, es entre hombre y hombre, entre mujer y hombre. Eso es algo solamente pues para la reproducción. Pero lo realmente cultivado, ¿verdad? Es pues el amor entre hombres o entre mujeres. Y pensamos que esto es igual hoy día. ¿Por qué se ha dado se ha divulgado así la homosexualidad en nuestros días? Porque ¿cuáles son los modelos que nos dan? Pues son cantantes, o son también actores, o son también escritores, o son también modelos, o son también jugadores. Entonces la gente de lo alto, ¿verdad? A lo que todo el mundo aspira, ser como ellos. Entonces, claro, ahora eso tiene, digamos, la respetabilidad, son de gente bien. Bien, pues es así, de esta manera, cómo se ha llegado a admitir como algo completamente normal. Y vamos, lo antinatural para ellos es decir que eso no está bien. Leía, y fue ayer mismo, en internet, uno de los dos periódicos más respetados en este país, ¿verdad? Hay dos, está El País y está El Mundo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los dos es, pero da igual porque los dos en este sentido dicen lo mismo y dan las mismas ideas. Pues uno de ellos pues presentaba una noticia diciendo, el título era "Los animales también salen del armario". Entonces se presentaban también eso como una foto de dos monos tirados en el suelo, y entonces dicen que los monos y otros animales también practican la homosexualidad. Y entonces literalmente decían, por lo tanto, la homosexualidad no es antinatural, porque lo utilizan los animales también. Entonces vemos, para justificar la homosexualidad de que es algo antinatural, es una práctica del sexo antinatural, porque eso no comporta reproducción, porque, bueno, el sexo, entre las funciones que tiene, no es algo accidental, es esencial, es el de la reproducción. Entonces, bien, para justificarlo esto, te tienes que comparar con animales, ¿no? Como los animales lo hacen, pues nosotros también, no es nada malo. Pero claro, lo haces ahora con esto de la homosexualidad, pero ¿por qué no lo haces con todo lo demás? Que los animales también son crueles, los animales también pues se depredan, los animales también pues están haciendo animaladas, ¿verdad? No, para eso no. Entonces fijémonos, ¿no?, que no es de extrañar, ¿no?, si ponen a los animales como modelos, que al final nos volvemos todos un poco locos y vengan pues la gente y se meten en guarderías y acaban con 20 o 30 niños, ¿no?, o que hagan otras animaladas como lo que estamos viendo hoy en día. Entonces es cierto lo que dice este dicho: si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Por qué?
Bueno, tenemos todavía la luz natural, sí, los hombres la tienen todavía, pero no hay ninguna base para poder decir esto está bien y esto está mal, ¿verdad? Esto está bien y esto está mal. Y lo vemos aquí en este mismo versículo 2, está diciendo cómo también esto está en relación con buscar a Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y esto está en relación con todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Acerca del ateísmo. Si no se cree en Dios, si no se pone la persona y el ser de Dios y sus mandamientos, no hay base alguna para decir que esto está bien siempre y esto está mal siempre. Vemos otro ejemplo. Hoy en día, ¿cómo vemos el adulterio? El adulterio, pues prácticamente, que está bien, que todo el mundo lo hace. Si lo hacen los reyes, ¿verdad? Y no pasa nada. Todavía hay pocos países o pocos estados en los que están penados por ley. Por ejemplo, me enteré hace poco que un estado en Estados Unidos, el estado de Colorado, todavía lo castiga por la ley. Pero eso, en lo demás, prácticamente, pues que cada uno es libre, ¿verdad?, de hacer lo que quiera con su vida. No hay una base sobre la cual basar y decir esto es el bien y esto es el mal siempre. Entonces, vemos a alguien que no sea creyente o alguien que no quiera admitir a Dios, aunque quiera pues comportarse correctamente, no va a tener base sobre ello. Lo querrá por su luz natural todavía, pero no tendrá base. Vemos en la antigüedad también habían filósofos que no creían en Dios, pero que también escribían libros, ¿verdad?, en Roma y en Grecia sobre el buen vivir y pues no sé, cómo envejecer bien. Y sí, todo eso está bien, pero no tenían ninguna base para decirlo. En el fondo era algo que se estaba sosteniendo en el aire. Es como, al final, alguien que rechace a Dios y que quiera vivir bien, no tiene fundamento. Es como si fuera un ocupa, ¿verdad? Un ocupa que va y se mete en una casa que no es suya. Pues está en un terreno que no es suyo. De la misma manera que el ocupa viene y se ocupa una casa que no es suya, viene la policía y lo echa. Pues alguien que quiera vivir rectamente, justamente, negando a Dios, al final eso caerá, ¿verdad? Porque no hay base. Si se es plenamente consciente consistente con el ateísmo, no hay ninguna base para que esto sea bien y para que yo tenga que hacer el bien siempre. No hay ninguna base. Y quien quiera ser plenamente consciente de esto, vaya a él. Todo el mundo dice que es ateo, pero si realmente la gente quiere ser atea de verdad, esto es el camino realmente para volverse loco. No hay ninguna base sobre la cual podamos vivir conforme a lo que nos queda de luz y de bien en nosotros. Por eso decíamos que el ateísmo lleva a la perversión en los individuos, también en las sociedades. Pero hay más. Podemos ver también a continuación la siguiente razón es que el ateísmo también lleva al enfrentamiento, a la confrontación con los cristianos, con los creyentes. Y esto es algo también inevitable. Leemos en el versículo 4, cuando dicen: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Vemos, acaban ellos como devorando a los creyentes, como si comieran pan, ¿verdad? Entonces, bien. Entonces ellos primeramente van a decir: mira, yo no creo en Dios, tus valores son tus valores, mis valores son mis valores, y todo es relativo, ¿verdad? Y si tú vienes y le dices: mira, no, es que la Biblia dice que pues esto está bien, esto está mal, el adulterio está mal, el decir mentiras está mal, el matar está mal, pues al final ellos te van a decir: estos son unas cadenas que tú me quieres meter a mí, ¿verdad? Matar, bueno, todavía no ha llegado a hacerlo por la calle la gente, aunque tal vez llegue el momento. Pero bueno, es lo que ocurre con el aborto, ¿verdad?
bueno, pues se quita la vida de un ser humano, aunque todavía no ha nacido, pero ser humano, y ¿por qué sí? Pues porque lo digo yo. O ahora lo que dicen ahora también con la muerte, entre comillas, digna, ¿verdad? Por la cual pues van a también acabar con gente pues que esté mal de la cabeza, ¿verdad? Y bueno, eso se va a ir extendiendo. Bien, pues entonces ellos van a ver que estos son, o nos van a decir que estos son cadenas, ¿verdad? Como dice el Salmo 2 que hemos cantado. Estos son cadenas que tú me quieres aquí coartar y quitarme la libertad. Y entonces ellos van a decir al final que es intolerable que tú vengas aquí y que me quieras coartar mi libertad, ¿no? Y la voluntad y la libertad de toda la sociedad, ¿no? Si tú quieres hacerlo bien, pero bueno, no me vengas a mí a obligarme con tu moralidad. Entonces todas estas etapas nosotros hemos ido pues diciendo que sí. Es lo que decíamos al principio también acerca de la retórica. Hemos dicho que sí. Hemos dicho que sí. Porque nos dicen, es que tú me quieres aquí imponer la moralidad, y hemos dicho sí, no, hombre, tú no crees, hombre, no, yo no voy a ser tan malo de imponerte nada, ¿no? Y hemos dicho que sí, que sí, que sí. Y bien, pues entonces ha llegado al punto ¿de qué? Ha llegado al punto de la confrontación en la que estamos, ¿verdad? Al principio pues estábamos hablando del aborto, ahora también de la homosexualidad o del matrimonio homosexual. Y bien, pues entonces hemos estado diciendo que sí, que nuestros valores son nuestros valores y que no es nada, digamos, universal para el resto de la gente. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que solamente falta que se dé, como en los tiempos aquellos, la solución final. Es decir, que ya se pase en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque si vas diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, le está dando la razón. ¿Y qué ocurre al final? Que ellos van a venir y van a decir, es intolerable que estas iglesias estén aquí discriminando a la mujer, a los homosexuales y a todos aquellos que no piensan como ellos. Y es intolerable también, y no se puede permitir que ellos inculquen estos valores a sus hijos. Si lo quieren tener los padres, muy bien, pero los hijos de ninguna de las maneras. Y como nos enteramos de que ellos le dicen algo en este sentido, vamos a también intervenir nosotros y le vamos a retirar la custodia. Entonces, la persecución es inevitable. Si no hay una vuelta de la situación, si no hay una conversión a gran escala en la sociedad, lo que decimos una reforma en nuestros días, es inevitable. Por todo lo que vemos. Porque es algo antagónico. ¿Verdad? Ahora es solamente un tiempo de tolerancia, pero esto se va a acabar. Con lo cual, pues, hemos de pensar en ese momento de la conversión, en ese momento de la persecución, ¿a dónde vamos a estar? Porque todos los que estamos aquí, pues sí, somos creyentes, ¿verdad? Pero también fuera, somos miembros de la sociedad. Y ahí pues se nos va a decir una cosa, aquí se nos va a decir otra. ¿Dónde vamos a estar en ese momento? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué lado? Pues en el lado en el que estemos ahora, si estamos en el lado de Cristo y de su palabra o no. En el lado en el que queremos estar. Si estamos pues siendo guiados por las razones del mundo, por sus falsos profetas, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, o si estamos siendo guiados porque nos dice su palabra. Entonces, ¿en qué lado queremos estar? ¿Y en qué lado realmente está nuestro corazón? ¿En el de la palabra de Dios? ¿Verdad? Frente a viento y marea, y pase lo que pase. Pues es de esta manera como pues, nosotros podremos salir adelante en los tiempos que van a venir, a no ser que, como decimos, venga una conversión y un cambio en gran escala. ¿Por qué? Porque esto también es una de las características, de las razones por la cual es una locura el ateísmo. Y nos la encontramos a continuación en este texto. Es porque el ateísmo, en el fondo, está condenado al fracaso. Condenado al fracaso. De la misma manera que el ateísmo no va a servir para proporcionar a la persona, en un sentido individual, la base para que pueda vivir siempre conforme al bien que ella quiere,
el ateísmo y las sociedades que también están basadas sobre el ateísmo caerán. Caerán. ¿Verdad? Lo hemos visto. Hace, pues... ¿qué? ¿Cuánto hace? 24 años cayó el muro de Berlín, ¿verdad? Y eso era, pues, era la mitad del mundo que era comunista. Y que era oficialmente, sí, ateo, ¿verdad? Porque eran, pues, socialistas o comunistas. Y de la noche a la mañana, eso se fue. Se fue. Porque eso era inviable. No podía sostenerse. Y se ha quedado ahora, pues, un nuevo orden capitalista de libertades, pero igualmente ateo. Y decimos, no oficialmente, no sobre el papel, pero sí en realidad. Y eso, igualmente, se va a acabar. Eso, igualmente, tarde o temprano, se caerá. De la misma manera que, pues, cayó el Imperio Romano en su día, ¿verdad? De la misma manera que se ha ido, pues, a lo largo de la historia, cayendo todos los imperios y todos los poderes que se han alzado en contra de Dios y en contra de Cristo, ¿verdad? El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Pues de igual manera, el régimen en el que, entre comillas, las naciones de Occidente están, pues, disfrutándolo todo, ¿verdad? Eso, por la intervención del Señor, caerá, porque, como dice aquí, ellos temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre, ellos se han burlado, pero Jehová es su esperanza, es su refugio. Entonces vemos que tarde o temprano, y tal vez más temprano de lo que nos pensemos, esto puede cambiar también, de la noche a la mañana, ¿verdad? Y veamos que todo era una ilusión, ¿no? Que de la misma manera que las personas no pueden vivir sin Dios, las sociedades no pueden perdurar, ¿verdad? Generación tras generación, de una manera sólida, si no es sobre la base de Dios y de servirlo a Él. Entonces, todavía hay tiempo, y todavía hay espacio para que podamos ver todo esto llegar. Y todavía hay tiempo, y todavía hay espacio para que incluso podamos ver el renacimiento del cristianismo en nuestro tiempo. Veamos cómo hoy día hay miles, millones de personas, ¿verdad?, que siguiendo la corriente de este mundo y siguiendo a estos falsos profetas que nos han inculcado estas falsas doctrinas desde la cuna prácticamente, se van en la ignorancia de Dios y la ignorancia del Evangelio a ir, pues, a la perdición. Y por eso hemos de estar esperando que haya un cambio, que haya una reforma, y que, pues, los miles, los billones que se están perdiendo puedan verdaderamente arrepentirse. Y el Señor está prolongando el fin, nos dice 2 de Pedro, a nuestros ojos de ver, porque Dios lo tiene todo previsto. Pero nuestra manera de ver está, pues, demorando su venida para dar tiempo a todos para que se arrepientan. Entonces, es lo que también hemos de estar esperando. Hemos de estar también orando al Señor. Hemos de estar también creyendo al Señor de que esto es posible. Que esto es posible, poderlo ver. Que hay lugar para ello. El deseo, pues, de que esto ocurra. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hemos estado hablando, pues, de la restauración del pueblo. En el Antiguo Testamento, por sus pecados, el pueblo fue dispersado, fue llevado cautivo. Bueno, pues vemos, aquí está hablando de la restauración del pueblo, que el pueblo iba a ser restaurado. Y la restauración del pueblo de Dios, de la Iglesia en este tiempo, sería verdaderamente ver esto. Verdaderamente ver este cambio y esta reforma, este gran avivamiento, llegar hasta afectar a las naciones en su conjunto, ¿verdad? Y bien, no creamos que esto que estamos hablando es algo que nos viene y que nos queda muy lejos y que es algo muy grande, demasiado grande para nosotros. Porque esto es lo que nosotros podemos hacer y lo que podemos nosotros avanzar cada día.
nosotros en nuestros lugares, nosotros en nuestras casas, nosotros pues en la manera de cómo nos conducimos, ¿verdad?, en nuestros hogares, los varones pues gobernando y llevando a la familia, ¿verdad?, según los caminos de la palabra de Dios. La mujer también, que respeta al marido y pues que lo honra. Los padres que educan a los hijos en el temor del Señor y en la palabra del Señor, bíblicamente, ¿verdad?, guardando el día del Señor, porque está puesto como señal entre Él y nosotros, ¿verdad? Y es algo también tan importante cuando se da vía libre, ¿verdad?, a profanar el día del Señor. También es vía libre para que Dios sea borrado del mapa en las sociedades. También pues como creyentes, nuestras familias, no permitiendo que entre nada pues de la porquería del mundo por las ventanas de nuestras casas, ¿verdad? Antes hablamos de la televisión cuando era joven, ahora tenemos también internet. Antes se hacía pues mucho énfasis en los púlpitos acerca de hacer atención a lo que vemos por televisión. Ahora tendríamos que hacer también énfasis a ver que pues también estemos vigilando qué es lo que nos entra por internet en nuestros hogares, en nuestras almas, en nuestros corazones. Entonces hemos pues de guardar también los mandamientos del Señor, adoptando también la manera de ver las cosas de la Biblia, ver la vida según la ve la palabra de Dios. El mundo ve las cosas a su manera, pero hemos de ver la vida integralmente, ¿verdad? No poniendo aquí parches, no poniendo aquí digamos, remedios, parches, ¿verdad? Hemos de adoptar integralmente la mentalidad de la Biblia. Lo que se dice también visión del mundo, la cosmovisión de la Biblia. Porque si no, pues estamos pues viviendo de prestado, tomando de prestado pues al mundo. Entonces hemos también de vivir, ¿no?, sabiendo que Dios es el que está por encima de nosotros. Dios ve nuestras acciones, Dios recompensa nuestras acciones, también Dios las castiga, las disciplina, las juzga. Y pensemos en que si no hacemos esto, podemos decir que somos cristianos, pero en el fondo, ¿verdad?, en el fondo estamos siendo ateos. En la práctica somos ateos si no hacemos todo esto. Y haciendo esto, vemos, siendo fiel al Señor de esta manera, entonces esto es algo muy pequeño. Somos gente pues no muy importante, creo yo, cada uno personalmente, pero cada uno personalmente. La congregación también como tal es un pequeño grano, ¿no?, pequeño grano de mostaza, y nos dice la palabra de Dios que ese pequeño grano de mostaza crece hasta convertirse en el mayor de los árboles. Y esto es la imagen del reino de Dios. Y también pues que es una pequeña levadura que hace que todo el conjunto sea leudado. Todo el conjunto de nuestras ciudades, el conjunto de nuestras naciones sería completamente leudado si los cristianos viviéramos de esta manera, integralmente según la palabra del Señor. Y es a lo que tenemos pues que estar aspirando, ¿verdad? Si no lo hacemos así, el Señor también envía a sus disciplinas, ¿verdad? Incluso a los creyentes de sus congregaciones, ¿no? Y dice que a unos en las cartas de Jesucristo a las iglesias, pues a los falsos profetas los postra en cama, a otros los dispersa. Y realmente, a veces es lo que hace el Señor, dispersa a la gente, dispersa a los creyentes, ¿verdad? Y uno acaba aquí y otro va allá, y la iglesia al final, el candelero es quitado de su lugar. Pero si estamos siendo fieles, el Señor es fiel. Y el Señor pues va por lo tanto, consolidar el testimonio y la presencia de los creyentes. Entonces hemos de ocuparnos en esto mismo, ¿verdad? De servir al Señor, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, en la fidelidad de su palabra. Y haciendo esto, pues no solo tendremos, ¿verdad?, la bendición sobre nosotros y sobre nuestras familias, también vamos a ser el fermento del reino de Dios a nuestro alrededor.
primeramente la gente a nuestro alrededor, y el Señor es poderoso para que esto sea a todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que así sea. Vamos a pedir que el Señor nos ayude a que podamos estar nosotros sirviendo de esta manera. Amén.